Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en algo que ha capturado la atención de muchísimas personas alrededor del mundo, y no es para menos. Hoy vamos a hablar de *The Method Demir y Can Yaman, nuestro momento especial. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos estrellas turcas, y créanme, hay mucho de qué hablar cuando se trata de su química, su talento y por supuesto, los momentos que nos hicieron suspirar a todos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este viaje va a ser de esos que se quedan grabados. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. Cuando pensamos en The Method Demir y Can Yaman, la mente se nos va directamente a Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares. Esta telenovela turca no solo conquistó a la audiencia en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Y una gran parte de ese éxito se debe, sin duda alguna, a la increíble conexión que Demet y Can lograron transmitir en pantalla. La chispa entre Sanem y Can, sus personajes, era palpable. Era esa clase de química que te hace creer en el amor a primera vista, en los finales felices, y te hace vivir cada escena como si fueras tú mismo quien la está protagonizando. ¿Se acuerdan de esas miradas? Esas sonrisas tímidas, esos diálogos llenos de picardía y tensión romántica. Era pura magia. The Method Demir, como Sanem, nos presentó a una joven soñadora, creativa, un poco torpe pero con un corazón de oro y una determinación que la hacía brillar. Su interpretación fue tan genuina, tan cercana, que conectó con millones de espectadores que se vieron reflejados en sus aspiraciones y en sus tropiezos. Nos mostró la complejidad de una mujer que busca su propio camino, que se enamora perdidamente y que lucha por sus sueños. Demet supo capturar la esencia de una persona que, a pesar de sus inseguridades, posee una fuerza interior inquebrantable. Su habilidad para transmitir emociones sutiles a través de su mirada y gestos es algo que la distingue y que la hizo ganarse el aplauso de la crítica y el corazón del público. Cada vez que Sanem se sentía desanimada, o cuando sus ojos brillaban de amor, Demet nos llevaba con ella en ese viaje emocional. Y Can Yaman como Can interpretó al fotógrafo exitoso, misterioso y un tanto rebelde, que poco a poco va abriendo su corazón ante la dulzura y la autenticidad de Sanem. La forma en que Can lograba ese equilibrio entre el hombre fuerte y protector y el hombre vulnerable y enamorado, fue simplemente magistral. Can Divit no era solo un galán apuesto, era un personaje con capas, con un pasado que lo marcaba y con una necesidad profunda de encontrar una conexión genuina. Yaman le dio vida con una intensidad y un carisma que lo convirtieron en el objeto de deseo de muchas, pero también en el anhelo de amor para Sanem. Logró que admiráramos su lado protector, nos preocupáramos por sus dilemas y suspiráramos con sus momentos de ternura hacia Sanem. La transformación de su personaje, de un hombre que creía estar cerrado al amor a uno que se rinde ante la fuerza de un sentimiento puro, fue uno de los pilares de la serie. Juntos crearon esa dinámica de los opuestos se atraen, que tanto nos gusta ver, esa evolución de una relación que empieza con cierta desconfianza y roces, para convertirse en uno de los romances más icónicos de la televisión turca. La tensión inicial, los malentendidos, las persecuciones románticas, todo ello construyó una base sólida para el amor que florecería entre ellos. Vimos cómo Sanem, con su optimismo contagioso y su corazón abierto, lograba derretir la coraza de Can, y como Can, con su protección y su admiración por la autenticidad de Sanem, le daba la seguridad que ella necesitaba para crecer. Pero no solo se trataba de la química romántica. Ambos actores demostraron un gran talento actoral. Demet con su expresividad facial y su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada. Podía pasar de la alegría desbordante a la tristeza más profunda con una sutileza que dejaba al espectador cautivado. Can con su presencia imponente en pantalla, su carisma natural y su habilidad para hacer creíbles tanto las escenas de comedia como las de drama. Su físico imponente contrastaba maravillosamente con la vulnerabilidad que empezaba a mostrar en su personaje, creando un contraste fascinante. Erkenci Kuş les dio la plataforma perfecta para brillar, y ellos la aprovecharon al máximo. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, y la forma en que construyeron la relación de sus personajes, paso a paso, hizo que nos importara de verdad lo que les sucedía. No era solo una historia de amor.
Era una historia de crecimiento personal, de superación y de la búsqueda de la felicidad. Más allá de la pantalla, su relación dentro y fuera de los sets también generó un gran revuelo. Los rumores, las fotos, los behind the scenes que mostraban una complicidad especial, todo alimentaba la fascinación del público. Es innegable que la química que irradiaban en la serie trascendió a la vida real para muchos de sus seguidores. La forma en que se miraban en las entrevistas, los gestos de cariño en eventos públicos, todo contribuía a crear esa narrativa de una pareja de ensueño. Y es que, seamos sinceros, ver a dos personas tan atractivas, tan talentosas y que parecen tener una conexión tan fuerte, es un deleite para los ojos y para el corazón. La ilusión que generaban era tan grande que muchos deseaban fervientemente que su romance en la ficción se hiciera realidad. Hubo momentos específicos, esos que llamamos nuestro momento especial, que se quedaron grabados en la memoria de los fans. Pensemos en esa escena bajo la lluvia, donde Sanem se declara a Khan de una manera tan emotiva y pura, o en los primeros besos robados, llenos de ternura y pasión contenida, o en las declaraciones de amor que nos hicieron suspirar y emocionarnos hasta las lágrimas. Esas secuencias no solo eran importantes para la trama, sino que también se convirtieron en símbolos de su conexión, tanto profesional como, para muchos, personal. La escena donde Khan le dice a Sanem que la ama por primera vez, con esa voz quebrada por la emoción, es un recuerdo imborrable para los seguidores. O la noche en que, después de tantas idas y venidas, finalmente se entregan a su amor de una manera apasionada y romántica. Estos momentos se volvieron virales, se compartieron en redes sociales y se revivieron una y otra vez, convirtiéndose en hitos de la historia de Erkénticos. La fama que alcanzaron fue estratosférica. Se convirtieron en ídolos para millones de jóvenes en todo el mundo. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y fanart dedicados a ellos. Los programas de televisión los invitaban constantemente, las revistas los ponían en portada, y cada entrevista, cada aparición pública, era analizada con lupa por sus seguidores. La presión de la fama es algo que no todos pueden manejar, pero Demet y Khan, a su manera, demostraron una gran profesionalidad y un cariño genuino por su público. Su humildad y gratitud ante el éxito fueron también aspectos que admiraron sus seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando una relación tan mediática llega a su fin? La ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman, o la confirmación de que nunca existió una relación amorosa más allá de la pantalla para algunos, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Es natural sentir decepción, porque nos acostumbramos a verlos juntos, a imaginar su historia de amor continuando fuera de la ficción. Nos habíamos involucrado tanto con sus personajes y su supuesta relación que la noticia de su separación, o de que nunca hubo tal relación, dejó un vacío en muchos corazones. Sin embargo, es importante recordar que al final del día, son profesionales que comparten un proyecto. Su trabajo juntos fue excepcional, y eso es lo que deberíamos valorar por encima de todo. Y de hecho, ambos han seguido caminos exitosos por separado. Demet Özdemir ha continuado demostrando su versatilidad en otras producciones, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, con papeles en series como Doğduğun Hep Kaderindir o Aşk Laftan Anlamaz, donde también demostró su talento. Su evolución como actriz es innegable y sigue conquistando corazones con su carisma y su profesionalismo. Ha asumido roles que exploran diferentes facetas de la experiencia humana, demostrando su capacidad para adaptarse y emocionar en cada personaje. Ha elegido proyectos que la desafían y que le permiten seguir creciendo como artista, y eso es algo que sus seguidores agradecen y admiran. Por su parte, Can Yaman ha llevado su carrera a un nivel internacional, participando en producciones italianas y demostrando su ambición por expandir su alcance como actor. Su presencia sigue cautivando y su capacidad para adaptarse a diferentes roles es admirable. Ha demostrado que su talento no conoce fronteras, y su incursión en el mercado internacional ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores de todo el mundo. Su dedicación a su carrera y su búsqueda constante de nuevos desafíos son indicativos de un artista con una visión clara de su futuro. A pesar de sus caminos separados, el legado de Erkénticos y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman perduran. Para muchos, ellos son y siempre serán Sanem y Khan. Sus momentos especiales en la serie son esos que revivimos una y otra vez, esos que nos sacan una sonrisa, esos que nos recuerdan la magia que se puede crear cuando dos talentos se unen y conectan de una manera tan especial con el público. Es esa chispa que hizo que una serie de televisión se sintiera como una historia de amor real y que nos hizo creer, aunque sea por un momento, en la perfección de los finales felices.
La serie se convirtió en un referente del género romántico turco, y su impacto en la popularidad de las producciones de Turquía a nivel mundial es innegable. En resumen, hemos viajado de regreso a esos momentos inolvidables que nos regalaron Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus. Hemos hablado de su increíble química en pantalla, de cómo sus personajes se convirtieron en un fenómeno mundial, y de la profunda conexión que sentimos como espectadores. Recordamos la dulzura de Sanem y el encanto de Can, y cómo juntos crearon una historia de amor que nos atrapó por completo. Hemos reflexionado sobre el impacto que tuvieron en sus carreras y en el mundo del entretenimiento turco, y también hemos reconocido sus caminos individuales y sus éxitos actuales. Pero sobre todo hemos celebrado esos momentos especiales que nos hicieron suspirar y soñar. Ha sido un recordatorio de cómo el arte puede evocar emociones tan profundas y crear conexiones tan fuertes entre los artistas y su audiencia. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer revivir estos momentos con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos de Demet y Can en Erkencikus? ¿Hubo alguna escena que los hiciera llorar o reír a carcajadas? ¿Cuál es su recuerdo más preciado de esta pareja en pantalla? Déjenme saberlo en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus historias. Su participación enriquece nuestro canal y nos ayuda a crear contenido aún más interesante para ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.